Bueno, vamos a empezar lo que estamos. La idea de la clase era, después de que ustedes han leído el material, que puedan hacer preguntas de si hay alguna parte que no entendieron o lo que quieran preguntar respecto al trabajo. Así que bueno, empiezo con las dudas que hayan tenido ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta. Profe, Sí, escucha. ¿cómo es el tema para realizar la encuesta? Sé que a la mañana lo estuvo hablando con Mayra, pero yo llegué tarde y no pude escuchar mucho. Sí, bueno, la idea es que ustedes hagan una encuesta de por lo menos 5 preguntas para ver cómo es el tema del nivel de acatamiento de las medidas preventivas acá en Río Cuarto. ¿Sí? Para hacerlo más reducido lo hacemos dentro de la comunidad educativa, o sea, dentro de la escuela, ¿sí? De los mismos alumnos. Ustedes van a tener que elegir a quiénes se lo van a hacer, ¿sí? Obviamente no se lo vamos a hacer a todos los 600, 700 alumnos que son, sino que van a tener que elegir a algunos. Y la idea es que lo hagan a través del formulario de Google, ¿sí? Entonces necesitan tener los correos electrónicos de las personas que les van a mandar la encuesta. Por eso hice una parte ahí que ustedes tienen que hacer una base de datos, que sería el listado de todos los mails de las personas que les van a mandar la encuesta, ¿sí? Ah, bien. Pueden elegir, no sé, qué sé yo, por ejemplo, 5 de cada curso. Entonces van a tener que tener 5 mails de un primer año, 5 mails de otro primer año, y así con todos los cursos, o pueden elegir, no sé, a cualquiera de los que puedan conseguir el correo electrónico. A lo mejor también podemos incluir a los profes, aunque sean los profes que tienen ustedes este año, porque entiendo que deberían tener el correo de todos ellos, así que también le podrían compartir una encuesta, ¿sí? Y ustedes, bueno, elegirán qué objetivos quieren averiguar con esa encuesta, ¿sí? Pues, además, digamos, del acatamiento de las medidas, pueden agregar otras preguntas de, por ejemplo, el impacto social o el impacto económico, o lo que a ustedes les parezca importante conocer en este momento, ¿sí? Traten de estos días, el fin de semana, ir tratando de cerrar ya el tema de la encuesta para que ya la semana que viene la puedan estar enviando, porque uno la envía y después tiene que esperar que la gente le responda, ¿sí? Entonces, Ok. Sí. Bueno, y después ustedes tienen que analizar los resultados que obtuvieron con esa encuesta. Ya el mismo formulario de Google les muestra las respuestas resumidas en estadísticas. Algunos son gráficos, en otros les da directamente las cantidades de respuestas, ¿sí? Y a partir de eso después ustedes tienen que hacer un análisis, una reflexión, y lo van a presentar en un formato de video, que es lo que le pedimos como la producción final, ¿sí? Nosotros le dimos varias consignas y después ustedes lo tienen que resumir en ese video. Por ejemplo, con la profe de ciudadanía tienen la primera consigna, que es buscar todas las medidas que se fueron tomando desde el inicio, para que ustedes, bueno, también la conozcan, porque en base a eso tienen que hacer las preguntas, ¿sí? Entonces, por ahí las preguntas también pueden ser: ¿conocías esta medida? ¿La implementás?
¿Usás barbijo cuando salís? ¿Qué otra cosa llevas? Pueden hacer distintas preguntas. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, después conmigo estamos viendo todo este tema de muestreo, que es cómo se eligen a las personas. Yo quiero hacer la encuesta, qué posibles errores puede haber cuando uno hace el diseño de la encuesta. Con la profe de lengua, bueno, van a ver cómo elaborar las preguntas. Ella les ha compartido un material cortito de los tipos de preguntas que se pueden incluir en la encuesta. Y después ustedes tienen que, juntar todo eso, hacer el análisis y reflejarlo en un video. Nosotros pensamos así, algo cortito, tipo como un spot informativo, para que después podamos compartir dentro de la comunidad de la escuela, ¿sí? Como máximo, ¿cuánto tiene que durar el video? 5 minutos, nada largo, qué sé yo. No hace falta que me hagan un video de media hora. No, algo No, cortito. está bien, pero preguntar los minutos para cualquier cosa, no excedernos más de eso. Sí, yo creo que no más de 5 minutos. Creo que les va a sobrar tiempo con 5 minutos. Profe, y sí o sí esa encuesta que tenemos que hacer, hay que mandarla por mail, no puede ser por WhatsApp, por qué sé yo. Bueno, sí, si a ustedes les parece otro formato, sí. Lo que yo le veía de bueno a la herramienta de formularios de Google es justamente que ya les junta todas las respuestas, les arma los gráficos ya para que ustedes directamente analicen, no tengan que perder tiempo en hacer un recuento de todas las respuestas, hacer el gráfico y demás, ¿sí? No sabía eso. Sí, claro, sí. Ahí. Es una herramienta muy buena y ahí tienen distintos tipos de preguntas que pueden armar con opción múltiple o que puedan escribir alguna opinión y demás. Después eso, ustedes hacen el formulario y se crea un link, como el que les compartí yo a ustedes cuando hicieron la trivia o el otro cuestionario. Y ese sí, después si quieren lo pueden mandar por WhatsApp. ¿Te das cuenta? Sí, no, eso quería saber, nomás no entendí bien. Claro, bueno, si les parece que es mejor por ahí, si tienen más teléfonos de compañeros que mail, bueno, después le comparten por el WhatsApp el link del formulario y que ellos entren a responder la encuesta. ¿Sí? Otra opción. Sí, para mí es más fácil hacerlo así, que lo vean por WhatsApp, porque no todos van a contestar lo primero por Gmail, porque puede ser que la mayoría esté con trabajos o algo, y lo que usan mucho es WhatsApp para comunicarse con los profes, los compañeros, entonces lo van a contestar más rápido, o lo van a ver más rápido el link. Es cierto. Bueno, sí, mejor. Y profe, la cantidad de personas que le tenemos que hacer la encuesta, la que nosotros queramos. Sí, que no sea ni muy chica ni muy grande. Yo creo que entre unos 25 o 30 debería estar bien. Por ejemplo, si ustedes toman 5 alumnos de cada curso, son 25 cursos, 25, 24, entonces estarían ahí alrededor de 25 personas. ¿Sí? Me parece que esa cantidad debería estar bien. Si uno hiciera esto muy rigurosamente, hay una fórmula para calcular la cantidad de personas que uno debería hacer en la encuesta, pero bueno, nosotros no vamos a meter tanto en eso, pero yo creo que entre 25 y 30 personas estaría bien. Si tienen más, mejor. Mientras más personas le puedan hacer la encuesta, mejor. También el tema es por ahí uno dice, bueno, le mando a 25 personas, pero de las 25 me responden 10. Entonces ahí ya tengo muy poca información. ¿Sí? De última, si ustedes ven que es cerca de la fecha y tienen poquitas respuestas, bueno, pueden incluir a más personas, enviarle la encuesta y hacerla. Ustedes mismos incluidos la pueden hacer, ¿sí? ¿Tienen que ser sí o sí del colegio? No sé, lo hemos pensado para que sea más fácil dentro de la escuela, pero bueno, si les parece que hay otras personas, sí, no hay problema. Lo que pasa es que no tenemos muchos conocidos de todos los cursos y capaz ni nos respondan todos. Claro. Claro. Bueno,
ahí uno tiene que ponerse en contacto con otra gente para encontrar un número de teléfono. Así se hace cuando se arma una encuesta cualquiera, digamos. No todos los encuestadores conocen a todos para ir a hacerle la encuesta o enviársela de alguna forma. Ese es el trabajo de ustedes. Se pueden poner en contacto, por ejemplo, no sé, con preceptores, pedirles si les pueden pasar algunos contactos, algunos mails. Bueno, yo, ejemplo, tengo a mi hermana que está en primer año y la mayoría de los contactos los tiene ella por el celular de mi mamá, así que yo pensaba en comunicarme por eso. Y tengo algunos amigos que de Instagram les pido el número y para mandarles la encuesta, en eso pensé. Claro. Porque en el Instagram solemos seguir una banda que suelen ir a nuestro colegio, pero digamos no los conocemos, no los hemos visto en persona, entonces también estaría bueno comunicarse por ahí. Sí, por cualquier medio que ustedes puedan conseguir contactarse con compañeros es viable. Profe, Sí. yo tenía una duda con respecto al video. Que no me quedó bien en claro qué es lo que tenemos que plasmar en el video. ¿Es lo que nosotros nos quedó de todo este trabajo que hacemos? ¿O no, eso es lo que no me quedó? Sí. ¿Sí, ese? Ah, bien. Digamos, ustedes van a investigar de las medidas preventivas, van a hacer la encuesta y de eso van a tener datos y van a poder sacar una conclusión, ¿sí? De cuál es el estado acá en Río Cuarto de cumplimiento de las medidas, ¿sí? Y de todo lo demás que ustedes quieran realizar. Entonces, ese video pueden incluir, por ejemplo, si ustedes se enfocaron en buscar información sobre 2 o 3 medidas, mencionarlas, comentar un poquito, bueno, esto que hicieron la encuesta, que después la enviaron a los compañeros de la escuela o a la gente que hayan instruido ustedes, y de los resultados podemos ver tales cosas, ¿sí? Ahí es donde entra el análisis propio de ustedes de lo que ven de los resultados de las encuestas. No sé si se entendió un poquito mejor. Sí, me quedó claro, muchas gracias. Bueno. Y recuerden que una de las tareas, que esa no hace falta que la incluyan en el video, pero estaría bueno que lo hagan y lo presenten, es ese cuadro resumen que les pedí yo de los métodos de muestreo. Por eso era la clase de hoy, es decir, bueno, por ahí hay algunos que de las cosas que habla ahí el capítulo que se parecen mucho unas con otras, entonces como para ir diferenciando, que se entienda bien cada parte que explica el texto. ¿Han podido leer? Sí, yo leí todo. Yo leí por así, por ahí encima, pero para tener Pero idea. claro, tengo que hacer otra leída más profunda. Sí, yo también leí esta mañana después de hacer otras cosas, estuve leyendo, pero tengo que volver a releerlo de nuevo para entenderlo mejor, porque por ahí se me escapa un dato de encima. Claro. Profe, y entonces eso es lo del muestreo. Creo que había dicho que había que resumir y eso. No sé, para tener una idea. ¿Eso se lo tenemos que entregar o es parte de la producción que tenemos que hacer del video? Eso me lo entregan a mí. Ah, ¿sí? listo. Y bueno, en base a lo que ustedes lean ahí y entiendan, digamos que esto que estamos diciendo también dependerá de cómo de dónde puedan conseguir ustedes las personas para realizar las encuestas, ¿sí? Pero de tratar a ver si le pueden encajar a uno de los métodos que menciona ahí el texto, ¿sí? Por ejemplo, el primero que es el muestreo aleatorio, ahí ese es el más difícil, porque necesitaríamos una forma de realmente elegir a los chicos, por ejemplo, de la escuela, los compañeros, de lo más aleatoriamente posible. Ustedes no lo van a lograr a eso. Es más que nada los contactos que ustedes puedan conseguir. Pero, por ejemplo, ahí menciona uno que es... uno era por conglomerados y el otro... un nombre que no me acuerdo.
el estratificado, ¿sí? Que por ahí esos son los creo yo, los más difíciles de entender, porque los dos hablan de separar el grupo de personas que yo quiero entrevistar en grupos, y de cada grupo elegir algunos representantes para hacer la encuesta. En vez de hacérselo a todos, lo dividimos en grupos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos por cursos dentro de la escuela, ahí le estaríamos haciendo un muestreo estratificado, lo que se llama, ¿sí? Porque cada grupo es homogéneo. Todos los primeros, digamos, comparten la misma característica de ser de primer año, de tener más o menos la misma edad, ¿sí? Van a tener, dentro de todo, ciertas opiniones parecidas a diferencia de los de segundo, los de tercero, de cuarto, ¿sí? El otro, por conglomerados, ahí es cuando los grupos que se forman ya no son homogéneos, no comparten la misma característica. Por decir, no sé, tomamos las cuadras de mi barrio, eso cada cuadra sería un conglomerado que no es el mismo uno dentro de ese grupo, no es homogéneo, digamos, no tiene las mismas características, ¿sí? Porque dentro de una cuadra del barrio puedo tener personas de distintos niveles sociales, por ejemplo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, se entiende perfecto. Sí, se entiende. Bien. Bueno, y además después que hagan más o menos un resumen chiquitito, así tipo una red conceptual, o lo que les parezca a ustedes, ¿sí? Después lo que habla un poquito ahí, que está como entre medio, lo que está hablando es lo que se llama en estadística el sesgo, que son posibles errores que puede haber cuando uno implementa la encuesta, ¿sí? Y les presenta dos tipos. Uno es por cómo eligen a las personas a las que van a encuestar, y el otro es por la forma de que están formuladas las preguntas y las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a tener un sesgo ahí, por lo que están contando, que sería el de conveniencia, ¿sí? Yo le voy a hacer la encuesta a las personas que a mí me convienen, o sea, los que tengo el contacto o las que es más fácil llegar, ¿sí? O profe, sería, por ejemplo, no le puede preguntar lo mismo a un chico de sexto año que a alguien de segundo grado. También sería algo así, ¿no? La pregunta no se le debería formalizar de la misma forma, porque a lo mejor los más chiquitos no te van a entender, ¿sí? Por eso cuando ustedes hagan las preguntas traten de ser lo más claros posibles, y que tampoco la pregunta esté formulada así de que uno está induciendo a un tipo de respuesta. Qué sé yo, así, ¿está usted de acuerdo con, no sé, con la medida, ¿cómo lo podemos poner? O sea, formularlo en términos negativos, donde el que lo lee y sí, no va a estar de acuerdo. Entonces uno está como influyendo ahí en la respuesta que va a tener la persona. Entonces, tratar de formularla que sea de la forma más clara posible, que no confunda a la gente, ni que tampoco lo lleve a dar un cierto tipo de respuesta. Claro, aparte teniendo en cuenta que hacerla completamente para ver que lo van a estar leyendo, tener en cuenta que lo van a estar leyendo diferentes tipos de edades también. Claro, exactamente. Si no van a preparar 5 encuestas distintas, les preparan una sola, teniendo en cuenta justamente los grupos de personas que se la van a presentar. Profe, y la pregunta, ¿sí o sí, o sea, lo tendrían que responder como sí, no, o como cualquier otra respuesta? Cualquier otra respuesta, la que a ustedes les parezca. Por ejemplo, esta mañana con Mayra poníamos un ejemplo de decir, ¿qué elementos de protección llevas cuando salís de tu casa? Entonces ahí le pones una lista y la persona te puede elegir uno o más de uno, por ejemplo, ¿sí? Se le pones barbijo, guantes,
alcohol en gel, qué sé yo, esas toallitas desinfectantes, máscaras, otra cosa que se les ocurra a ustedes, ¿sí? Entonces hay una persona, bueno, va tildando, por ejemplo, los elementos que se utilizan. Otra pregunta a lo mejor sí tendrá, la respuesta será por sí o por no. Otras que a lo mejor podrían incluir es la que en el resumen que les pasó la profe Marina se llama de evaluación, donde ahí la persona evalúa, por ejemplo, no sé, por decir, estoy muy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, no estoy nada de acuerdo, las distintas medidas. Entonces ustedes le ponen un listado de las medidas, por ejemplo, no sé, el barbijo obligatorio, la suspensión de clases, el horario reducido de los comercios. Entonces después cada persona, a cada uno le va poniendo un valor. Con una estará más de acuerdo, con otra estará menos de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, y había otras también que decían, bueno, decía que expliques tu respuesta abajo. Entonces te decía la pregunta y abajo vos explicas la respuesta. Claro. Eso también está bueno. Claro, como para que den su opinión personal también. Claro. Sí. Sí, sí. Eso es lo que, bueno, sería una pregunta del tipo abierta, que por ahí traten de no incluir muchas de ese tipo porque van a tener respuestas muy, muy variadas, que después van a tener que tratar de categorizar las que son más parecidas, y eso, bueno, lleva un poquito más de tiempo. Pero ahí está bueno dejar alguna que puedan poner, elijan alguna cierta medida y den una opinión personal. Pero bueno, fíjense, sí. Y ese tipo de pregunta que den su opinión personal estaría bueno agregarla como más para el último. Claro. Cosa que no esté ni siquiera al inicio ni tampoco a la mitad de la encuesta, sino que como que vaya variando, que en algunos pueden seleccionar su respuesta y bueno, ya en la última, ya que es la número 5, que la justifiquen, digamos, o que den su opinión, pero que tampoco sea tan extensa, que sea breve y concreta también, que se entienda. Porque si no, hay personas que dan su opinión y es muy larga y nos va a costar mucho analizarla. Claro, porque a lo mejor en la misma opinión habla de distintos temas y después va a ser difícil categorizarla. Ahí en el mismo formulario de Google tienen para elegir, cuando ustedes ponen las preguntas, el tipo de preguntas, si es con opción múltiple, para elegir, digamos, una sola entre varias. Después tienen otra que es las casillas para tildar, que esas pueden elegir más de una opción. Tienen para poner una que dice respuesta breve o respuesta corta, algo así dice. Entonces ahí se le abre una opción para que la gente pueda escribir y tiene un límite. Por eso es la que deberían elegir ustedes. Y después hay otra que es más abajo, que son como unas cuadrículas, donde ahí podrían armar ustedes una de evaluación, por ejemplo, que es tipo una tabla de doble entrada, donde en un lado van a tener listado de los criterios que quieren evaluar y en el otro los niveles, que pueden ser, como decíamos recién, muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, o desacuerdo, o pueden ponerle, qué sé yo, un número del 1 al 5, por decir, siendo el 1 en desacuerdo y el 5 en acuerdo, entonces cada persona elige más o menos dónde se ubicaría según su opinión personal. ¿Sí? Y también pueden ir armando distintas secciones, por ejemplo, si van agrupando las preguntas, que hay algunas que tengan más que ver una cosa con una cosa y otras con otra, las pueden separar en distintas secciones. Y también, por ejemplo, no sé, si quieren averiguar un poco, no sé, lo que está pasando con las personas que tienen comercio, ustedes les podrían poner una pregunta, si sos comerciante o no. Y bueno, si cuando te responden que sí, le van a hacer otro tipo de preguntas a los que responden que no. Entonces ahí tienen una opción ustedes para poner que según las respuestas que les dan a esa pregunta, los manda a una sección o a otra. No sé si han entrado alguna vez a ver cómo es
la página para armar el formulario? Yo una vez vi una encuesta que me mandaron como de publicidad que se hizo con justamente por ahí, pero en sí nunca armé una encuesta y nunca la hice de ese modo, con eso. Bueno, Yo tampoco armé, pero tuvimos una clase, creo, de economía o no sé, alguna de esas que tuvimos que hacer una encuesta. bien. La verdad no me acuerdo de eso. Pero, o sea, no sé si era con economía o con otra materia. Sí, no me acuerdo, una de esas materias era. Bueno, ¿están viendo ahí en la pantalla la página de formularios? Sí. Bueno, a ver, voy a traer para acá, así se graba también en lo que estamos haciendo. Bueno, ahí a ustedes les sale, esta es mi cuenta de Google, tengo las que yo he creado acá abajo, y acá arriba me da algunos modelos ya medios armados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo una acá que sea en blanco, así yo le pongo lo que yo quiera. Quiero que se cargue. Y así me aparece. Esta no tiene nada. Entonces yo la voy armando como quiera. Entonces acá le puedo poner un título. Por ejemplo, no sé. Medidas preventivas del COVID-19. Y acá abajo en la descripción explico, nosotros somos alumnos del Colegio de Iquiara, queremos conocer el nivel de acatamiento de las medidas preventivas en la ciudad de Río Cuarto, por ejemplo. ¿Sí? Lo que a ustedes les parezca indicar ahí. Y acá ya tienen separada otra sección donde ustedes les pueden acabar poniendo las preguntas, ¿sí? Escriben ustedes las preguntas y acá abajo las opciones. Acá al costadito, esta que dice opción múltiple, esta es del tipo de todas las opciones que ustedes les den, pueden marcar una sola. Pueden poner opción 1, pueden poner otra opción, y tienen esa que puse yo que es otra. Entonces, si uno elige, alguno de los encuestados elige otra, se le abre abajo una barrita para que puedan escribir cuál es la otra opción que no estaba ahí contemplada. ¿Sí? Después lo pueden cambiar acá a, bueno, esta que decía respuesta breve. Entonces pueden hacer una pregunta de opinión y le dejan el espacio para que escriban la opinión. Este debe tener un máximo de caracteres y este ya no. ¿Sí? Entonces por ahí si les dan una respuesta para que puedan dar una opinión, elijan esta, la respuesta breve, para que no sea muy complicada. Bueno, la opción múltiple que ya la vimos, esta de casillas de verificación, ahí ustedes también ponen una lista de cosas, de opciones, ¿sí? Agregar otra opción, lo que sea, y ahí la persona puede tildar más de una, si quiere. Puede tildar una o ninguna. El de la lista desplegable es parecido a la opción múltiple, digamos. Ustedes van a tener una lista de opciones y pueden elegir una sola, es solamente cómo se presenta la información. ¿Sí? Y estas están acá cuadrículas de opción múltiple y de casillas de verificación. Con esta, lo que ustedes armarían, por ejemplo, si quieren, una pregunta de evaluación, ¿sí? Entonces en las filas acá ponen los criterios que quieran evaluar, que les parezca, y en las columnas ponen la valoración que le va a dar el encuestado, ¿sí? Decíamos, de 1 a 5, o algo con palabras que son buena, muy buena, mala. Y después estos, una vez que ustedes arman la pregunta, va a aparecer, como les decía yo, como una tablita de doble entrada, ¿sí?
Y acá abajo tienen para poner, bueno, en esta pone requerir una respuesta en cada fila, que ahí ustedes lo harían que sí o sí tiene que responder algo la persona, para que no quede por ahí preguntas sin responder. Si ustedes le ponen acá en la opción múltiple, abajo les va a que sea obligatoria la de acá, sale obligatoria. Entonces en la das donde responda no solo el alumno, sino puede dar su opinión personal y pregunta. Hoy decíamos, no es lo mismo que yo pregunte en tu casa a que yo pregunte vos usas barbijo, ¿sí? No tiene que ver con el entorno familiar y tiene que estar. Entonces por ahí poder armar distintos tipos de preguntas en ese sentido y separar las concepciones, por ejemplo.